tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida al Psicólogo de Todos, este espacio de todos los jueves en capítulo estreno a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y sus repeticiones los días jueves a las 21 horas y los sábados a las 16 horas. Los temas de salud mental, queremos acompañar a las personas que quieran también preguntar por alguna situación, que quieran algún consejo. Para eso estamos. Servicio público que hacemos a través del primer canal de Chile, UCB Televisión, y también a través de la señal de UCB Radio, las distintas señales de UCB Televisión en gran parte del país y UCB Radio en el Gran Valparaíso. Y estamos ya con el psicólogo de todos, Alexis Sarmiento. Gusto saludarte, amigo, gusto de estar contigo. Gonzalo, un gusto estar acá también contigo, con los televidentes, así preparados para las preguntas que nos hagan. Oye, tenemos una de la semana pasada que nos quedó pendiente. Y gracias a la gente que nos deja preguntas que de repente no alcanzan a salir, pero no las borre. Claro. Hay que dejarlas en el WhatsApp ahí para poder resolverlas. Este tiene que ver con embarazo adolescente. Mira. Mi hija tiene 16 años y se dio cuenta que estaba embarazada porque con las amigas se hizo un test de embarazo. Se estaba apretando la guatita para que no nos diéramos cuenta, a pesar de que no la tiene todavía porque tiene apenas 3 meses. Pero nos tenía mucho miedo de contarnos. El problema está en que nosotros la vamos a apoyar con el papá. Sin embargo, el compañero de curso, que es el papá de la guagüita, dice, no está dispuesto a asumir nada porque no tiene cómo. Los papás y nosotros hablamos, los papás de él, supongo, claro. Y nosotros hablamos y nos vamos a apoyar mutuamente. Sin embargo, lo que me preocupa es la salud mental de ella frente a una situación que a lo mejor no esperaba vivir, que es el embarazo adolescente. Se les advierte a los jóvenes de que hay consecuencias de los actos, pero la humanidad a veces manda más, dice. Y sobre todo cuando comienza la adolescencia, que comienzan las hormonas a hacer lo suyo, vienen los errores graves como este. ¿Cómo podemos orientarla y manejar una situación tan difícil como el embarazo adolescente sin que ella pierda sus sueños? Quería ser arquitecto, dice. Wow. ¿Qué se puede decir al respecto? Hemos hablado varias veces tú mencionas ahí el crecimiento de las gónadas, decías tú, ¿no? Pero cuando viene... El tema hormonal... Claro, pero cuando viene ya una situación que es irreversible, como es el caso de un embarazo, claro, uno puede reflexionar, pero ¿cómo antes no te pusiste? Pero ya está hecho. Entonces, ya pasó, ahí, claro. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Mira, es interesante la reflexión que hace la auditora o la televidente, porque se nota que lo ha procesado el tema, ¿no? No lo toma mal, van a apoyar a la hija y todo eso. Claro, seguramente el novio, el padre del futuro bebé es adolescente, está en una etapa en que no está trabajando. No tiene cómo responder a nivel pensión, por ejemplo, ni nada, claro. Se nota que lo han analizado, lo han conversado mucho. Primero, cuando pasa algo así, hay una especie de shock en la familia. No dice la edad, ¿no? De la chica, no dice. 16 años. 16 años, imagínate, está en un desarrollo recién, incluso tercero medio. Físico, hormonal, recién está desarrollándose hacia la adultez y viene este embarazo. Pero como tú bien dices, ya está. El problema, además, que empezar a lamentarse, ¿por qué no previnieron? Todo eso ya no sirve, esa recomendación. Lo que sí sirve es ponerse como de acuerdo con las otras familias para ver cómo enfrentan esta situación, porque el chico también es joven, ella también. Asimilarlo bien, de buena forma, el bebé tiene que nacer, obviamente. Lo que siempre se recomienda es que se busque una forma de que la chica no deje de estudiar, por lo menos a mediano o largo plazo, ¿me entiendes? A lo mejor hace un año de pausa, en tercero medio, un cuarto medio, para tener su bebé, y después, si recibe la ayuda necesaria, sí pueda cumplir su sueño, porque así evitamos una frustración a futuro, Gonzalo, que en 10, 15 o 20 años más diga, yo quería ser arquitecto, y por culpa de este niño que ahora tiene 18 años, por culpa tuya, y no es así, no puede hacerlo. La experiencia nos enseña que ojalá tenga el desarrollo del bebé y a la vez no pierda la opción de seguir estudiando, con el apoyo familiar, porque son muy jóvenes. Claro, porque antes, me acuerdo yo, la época en que yo estaba en el colegio, por ejemplo, un embarazo durante el colegio era muy mal visto, incluso echaban del colegio a las niñas, claro, me acuerdo. Sí. Hoy día es más inclusivo el asunto, ha cambiado, digamos, ¿no? Ha cambiado, yo siento que un poco para mejor, porque antiguamente el chico ya a trabajar, y tenía 7 años y trabajaba en cualquier cosa, cargando, qué sé yo, por ahí en la feria, lo que fuera, como que lo obligaban a trabajar y como un castigo, era muy duro todo. Entonces yo pienso que ahora hay alternativas de estudio mucho más que antes, ¿no? Antes uno estudiaba, algunos estudiaban en el barrio, ahora estudia todo el mundo.
hay opciones nocturnas, opciones online para estudiar, Sí. pero que sí viva el embarazo con todo el apoyo familiar, ojalá, porque ambos están en un proceso muy inmaduro. La Mm. niña y él son muy inmaduros. Siempre la gente dice, bueno, pero tuvieron la madurez para hacer lo que hicieron. Siempre la gente dice, ¿cómo se acostaron? En fin. Sí, pero no hay que ser tan drástico Pero con no los es chicos. madurez eso, No, pues pero es eso madurez. estamos Tiene que ver hablando con los de impulsos, con las impulso, hormonas. claro. Pero la gente hace juicio rápidamente. Se embarazó, tiene 14 años, es tan adulta que fue para hacer lo que hizo. Hay impulsos y como decíamos al principio, ya no vale lamentarse sobre eso, sino que ponerse a trabajar para que tenga un desarrollo normal el del bebé y a la vez ella y el chico también puedan estudiar o cumplir sus sueños. Claro. ¿Y qué es lo que nos falta en educación? Yo creo que es súper bueno hacer esa reflexión porque Sí, claramente la orientación, claro, puede venir de la casa, pero también los colegios son importantes, ¿no? La mayoría del tiempo que los claro. adolescentes pasan durante el día es en el colegio. Y yo sé que hay planes que se han hecho, el Ministerio de Educación también, independiente del color de turno, digamos, Ya, del claro. gobierno, ha establecido parámetros para poder orientar, pero nos está faltando. ¿Qué ocurre con el embarazo adolescente? Porque uno lo ve, tú que eres psicólogo, me imagino que te toca verlo muchas veces. Estas cosas se dan de pronto porque hay desconocimiento o, Puede haber. por otro lado, también estos desafíos de las redes sociales, qué sé yo, Hay mucho eh, la- estímulo también. el estímulo, ¿cierto? Y la falta de utilización, por ejemplo, de medidas que permitan evitar un embarazo no deseado, como se le llama, ¿no? Pero embarazo adolescente propiamente tal, ¿no? Claro, yo no sé si los planes de educación incluyen el tema de la educación sexual en los colegios, no, la verdad que no lo tengo claro, pero sería ideal Me que sí acuerdo que en la hubiese década algo. del 2000 habían planes, me acuerdo que Sí, existían. pero eran externos. Yo recuerdo un colega que iba a los colegios, no sé de qué forma, y él daba educación sexual, el uso del preservativo, la conciencia del embarazo. Hace como 15 o 20 años atrás, me acuerdo un colega cercano a mí me explicaba que él hacía ese tipo de charlas, pero no sé si eran capacitaciones externas, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, a veces los chicos también no lo toman bien. No porque uno da una charla de sexualidad, el chico lo va a integrar, lo que sea. A veces hacen chistes, a veces se resisten, Se toma como hay gracia, mecanismos de claro. defensa, hay bromas, se avergüenzan algunos, pero el tema de las redes sociales influye mucho en confundir también y en estimular hacia la sexualidad no controlada, no consciente. Claro. Yo pienso que tendría que haber una especie de estructura que pudiese ayudar a los jóvenes en ese sentido y que pueda organizar como el conocimiento que ellos tienen, Te puedo porque agregar, si no se distorsiona todo a través de claro, las redes. te agrego algo. ¿Tú has escuchado las letras de las canciones que Bueno, escuchan los jóvenes hoy día? O el, sea, y hablamos el de la música reggaetón y urbana, el todo eso. reggaetón. Las letras son sumamente sexualizadas. O sea, Sí, ahí tú tienes una variable que influye en ellos, porque son instan, ¿no?, al sexo desbordado, en fin, con la chica que te gusta y todo eso, y sin responsabilidad, el sexo por el placer, placer. Entonces, muchos todas las letras chicos, son de la cintura para abajo, claro, apartamos de eso, digamos. entonces los chicos se sienten identificados, las chicas también con ese tipo de cosas. Yo he escuchado cada cosa en sesiones de terapia de los cabros jóvenes cuando van a bailar, la chica contra la muralla. No las voy a contar ahora, no voy a No, no sé, detallar. pues estamos en horario de Pero protección al menor, yo pero decía cuando claro, yo era adolescente no hacíamos eso contra la claro. muralla. Entonces uno se perdió algo. Y yo creo que todos esos estímulos, aparte lo hormonal, aparte de repente querer ser más hombre porque tienes tu primera experiencia, las chicas ser más mujer porque tuviste la primera experiencia, hay muchos Andar con más de estímulos. una, que sé, claro. Claro, más de uno o más de una, Claro. viceversa. El otro día un chico me decía, conocí a una chica, después la vi en las redes sociales, estaba mostrando su cuerpo y pucha, yo quiero una persona como yo, que soy tranquilo, cuesta encontrarme, decía un cabrón joven. Mm. Lo mismo dice las chicas, o anda metiéndose con cualquiera. Hay un desorden ahí con el tema sexual. Yo no sé si las clases del colegio alcanzarán a ordenar todo el sobreestímulo que tienen con el reggaetón, con las redes sociales, con lo que le dice la amiga al Mm. amigo. No sé si alcanzarán, pero algo hay que hacer al respecto. Fíjate que, para cerrar el tema, pero que es súper importante Sí, porque esto también hay que internalizarlo. Fin de semana fui a un cumpleaños y, oye, en una esquina habían dos o tres chicas, no sé qué edad tendrán, pero se veían muy jóvenes, a lo mejor eran mayores de edad, pero sí llamaba la atención que hacía un frío el fin de semana, sí, estaba muy estaba helado muy helado. y ellas andaban con minifalda. Sí. Y yo decía, y me llamaba la atención porque, claro, es como, no sé si la moda, la búsqueda de atracción, Sí, etcétera. Estoy especulando, no soy psicólogo, tú lo sí, eres sí, ahí, a lo sí. mejor lo puedes interpretar de otra manera, eh, pero oye, las polleras hasta arriba, eh, Aguantando el frío, aguantando el frío en por una verse esquina, bien. entonces llama mucho la atención eso, y sobre todo cuando ves en redes sociales que
muchas dicen que están de cacería, por ejemplo. Y llama la atención hoy día ¿Eso lo cómo viste en una está. fiesta o en la calle? No, en la calle. Yo iba manejando, que sé yo, paré en un semáforo y pasaron ahí en el. Claro, hay muchas chicas que tienen el tema de ser observadas, de ser vistas, y están dispuestas a cualquier precio porque las he atendido. Lo que decía Sigmund Freud hace 100 años atrás tenía razón el gran Sigmund Freud, ¿no? Este psicoanalista austríaco, Mm. decía que muchas personas en la adolescencia están erotizadas y quieren estar en la mirada del otro. Ah, La mirada del otro explicaba. Y eso implica el mostrar los senos, o los hombres también mostrar, pero es en por fin, validación. por validación y bueno, él hablaba de una cosa subconsciente del deseo Mm, sexual, de la cosa como animal, ¿me entiendes? Como el mm. animal en celo, como una especie de juego de Ah, animal en celo. Lo hablaba Sigmund Freud hace 100 años, se le respeta porque fue un capo cuando no había redes sociales, sí, fue un tipo que claro. estudió y lo aportó a todos Bueno, nosotros. somos animales, po. Entonces decía que era Pensantes, pero animales, a la la parte larga. instintiva, estar ahí, es como cuando va la niña con minifalda para que todo el mundo la observe, y se da una contradicción, ¿y qué me miras tanto? Ah, claro. O pasa, ¿qué ¿Qué usted, miráis? Sí, claro. viejo tío, qué me mira tanto usted, no tiene una hija? Y provoca, hay una especie de confusión entre estimulo a que me miran y reclamo porque me miran. Claro. Freud lo decía, estar en la mirada, en el ojo del otro, y eso erotiza un poco a la persona. Mira, es un tema muy, muy interesante, sin duda. Lo importante es el acompañamiento, ¿ah? Y en esto no dejar solos ni Sí, solas, ¿cierto? A niños y niñas que caen en una situación que no esperaban, ¿cierto? Las consecuencias de los actos, pero no hay que dejarlos solos. Está bien el retarles, tirarles las orejas, pero después de eso tiene que haber el estar acompañamiento, ahí, porque si estar cerca de no, ellos, sí, sí, pueden sí. venir otras consecuencias. A ver, tenemos otra pregunta acá. Dice Alexis, quería preguntarte algo. Mi papá tiene 75 años. Desde que falleció mi mamá, se ha vuelto una persona muy dependiente de nosotros. Nos llama varias veces al día para preguntarnos cosas que antes hacía solo y se angustia cuando uno de sus hijos no puede visitarlo. ¿Cómo podemos acompañarlo sin que termine dependiendo emocionalmente de nosotros para todo? Dice el amigo acá. Tiene 75 setenta y años cinco actualmente. años tiene, ¿Y con quién vive solo o con alguien? vive solo. Ah, es muy complejo. Es muy complejo porque lo hemos hablado en otros programas, a cierta edad nosotros vamos perdiendo ciertas funciones del cerebro. Mm, Se va perdiendo algunas como asociaciones mentales, uno empieza a no reconocer de repente las calles, el lugar, la ubicuidad. Uno empieza el sentido de ubicación. Y también uno se pone un poco más niño también, empieza a reclamar el afecto de los hijos, como si fuera el papá, la mamá, que lo me viene como a para no ver. sentirse solo. Claro, es una mezcla de cosas. Yo sé que siempre hay excepciones. Yo también he conocido gente de 80 y tantos años que están solos, súper bien. Conocí alguna vez un señor Son más independientes a que veces, de hecho, escuchaba su claro. música, su gusto, música de su época, le gustaba leer, era un señor intelectual. Tenía silencio para leer todo lo que no alcanzó a leer en su juventud. Pero hay otras personas que son más demandantes y que necesitan la compañía. Es muy probable que el señor este en algún momento necesite la compañía de un familiar, que no pueda vivir solo. Mm. Hay personas que empiezan a dejar prendida la cocina, Gonzalo, que eso es peligrosísimo, o prendido el califón, o se le olvida, qué sé yo, algo, y eso hace que también expongan su vida. O alguien Pero hay algunos que también rehuyen de que uno esté con ellos permanentemente, o sea, que les gusta su claro, independencia, ¿no? siempre hay excepciones, pero hay momentos en que ya les gusta su independencia, pero están dejando la cocina regularmente prendida. Eso puede provocar un incendio, una Mm, cosa calamitosa. Entonces, en un momento los hijos o los familiares cercanos tienen que tomar una decisión. Si alguien se lleva a la persona a vivir consigo mismo, un hijo, una hija, mm. o si se va a un lugar adecuado que se pueda financiar, donde lo puedan cuidar. Hay un momento en que la gente no puede estar sola. Yo conocí hace años una señora que había perdido la vista y cocinaba y vivía sola, Gonzalo, ya tenía no sé qué edad. Entonces cuando cocinaba no veía nada, una vez metió la mano al aceite, por ejemplo, en la cacerola. Por eso hay cosas cotidianas Wow. que uno dice, como dijo mamá, usted ya no puede estar sola. No, si yo puedo hacer las cosas sola. Se le olvidaba esto, se le olvidaba la ropa, no veía, casi no veía por la diabetes. Recuerden que entre paréntesis la diabetes es una enfermedad silenciosa, la persona va perdiendo la vista suavemente en los años, no se cicatrizan las heridas, entonces una persona así necesita acompañamiento de un familiar o de un centro especializado. Entonces, cuando el adulto mayor ya está en condiciones cognitivamente un poquito más deterioradas, los hijos o la familia cercana tiene que tomar una decisión por él, ¿me entiendes? Porque ya no puede estar, se puede morir. Claro, Le puede explotar, qué sé yo, el gas, puede dejar prendido la cocina, provocar un puede ser incendio, grave, ¿ah? puede ser Sí. grave. Mm. Entonces, aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo, los hijos que están más jóvenes deben tomar una decisión en relación y con mucho cariño y mucha paciencia, porque como siempre decimos, todos vamos a llegar a ese momento que vamos a requerir de que nos entiendan. Y lo otro, Gonzalo, que no se burlen de nosotros. Muchos abuelos se molestan porque se les olvidan los nombres y se ríen.
Ah, no sabes que soy tu hijo, soy tu sobrino, Mm. ja, ja, ja. Y a ellos les duele, no se rían de los adultos mayores. Tenemos esta pregunta de audio para ti, Alexis. Hola muchachos, ¿cómo están? Alexis, Gonzalo, es un placer para mí saludarlos y me parece excelente el programa. Muchas Agradezco gracias. también la oportunidad de poder preguntarles. Tengo una pregunta un poco delicada porque creo que esto es algo que vivimos muchos padres, separados de nuestros hijos, cuando la parte que tiene la tuición eh, somete a los niños a acciones de alienación parental, ¿Ya? lo que significa muchas veces castigos para el niño, parte del padre o madre que tiene la tuición, y obviamente un efecto psicológico sobre los niños que sufren estos castigos para que la parte progenitora logre convencer al niño de que el papá o la mamá que no los ve es el malo de la película y terminan vulnerando su psique, su persona, y además también una relación bonita entre padres e hijos. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos de los niños? O sea, ¿qué le pasa a los niños en el mediano y largo plazo cuando sufren este tipo de abusos por parte de sus padres sostenedores, de los que tienen la tuición? Eh, y también quisiera saber, disculpa si puedo hacer la segunda Sí, claro. pregunta, eh, el tipo de depresión que causan en los padres que no pueden ver a sus hijos y las angustias que tienen ellos pueden llegar a alguna fatalidad. Con mucho respeto y muchas gracias. Oye, interesantísima pregunta, porque hablamos Sí, de. A ver, partamos de que hay una convención de los derechos del niño. Las relaciones directas y regulares en nuestro país están regidas también por el derecho del niño y la niña. No es el claro, derecho de uno, claro. creo que también ahí hay un tema que hay que manejar muy bien y aprender muy bien. Porque lo he visto, me ha tocado verlo, de que son los adultos quienes toman el sentirse con derechos. Pero lo que Ah, dice la claro, claro, ley, lo que dice la convención y los acuerdos que tiene Chile con instancias internacionales es que es el derecho del niño claro, el que se exactamente. prioriza. Y a veces se nos olvida un poco. Entonces, ¿cómo afecta? Y es lo que pregunta nuestro amigo acá, eh, sobre todo en el crecimiento, ¿no? Porque también eso influye. Claro que sí. Bueno, seguramente está pasando el amigo por una separación donde están en una cuestión probablemente judicial con los hijos, ¿no? Y se provoca lo que él dice, la alienación parental. Seguramente ha estado en tratamiento él o ha estudiado, porque está usando un término que se usa mucho en ¿Qué psicología. significa La exactamente? alienación es cuando una madre o un padre genera un vínculo como tormentoso o controlador con un hijo. Se Ah, aliena. No, tu padre es el peor. No le hables, no le digas nada. Anda a verlo el domingo, pero no digas lo que estoy haciendo. O del padre hacia el hijo. Eso no importa. Esto es neutral. No tiene que ver con la madre o el padre. Son solamente formas de mm, relacionarse. Entonces, cuando el padre va o sale con los hijos, si es que le permite, el niño no habla nada o no come lo que le ofrece el papá porque la mamá le dijo. Se genera una mm, alienación. ¿Me entiendes? Tu papá es malo, entonces y eso afecta porque después cuando los niños crecen tienen una distancia con el progenitor que no está presente. mm. Tienen una especie de distanciamiento y de negación al rol de padre, ¿me entiendes? Y también me ha pasado a mí algo muy interesante, que después yo he visto niños de 15 y 16 años que a los 4 o 5 años se separaron del papá y o tienen rabia contra el padre o al revés, se dan cuenta que el papá no era tan malo como lo contaba la madre o al revés, la mamá no era tan negativa ni se equivocó tanto como decía el padre, depende del que tiene la tuición, porque se produjo una alienación. ¿Me entiendes? Mm. Yo, papá, tengo mi hijo, entonces hablo mal de ella, entonces influyo negativamente en mi hijo y eso genera un condicionamiento en cuanto a la percepción del otro, del que no está presente. Eso no es lo más saludable es decir, bueno, nos separamos, pero es un tema de nosotros. Ustedes tienen derecho, compartan con el papá o compartan con la No mamá, incluir las cosas de los adultos en el tema de los sería lo niños, ideal, ¿no? pero ahí aparecen los rasgos de nosotros, los rasgos más oscuros, la rabia, la venganza, ¿me Mm. entiendes? Lo que me hizo, y usa a los niños como vehículo de venganza. Y eso es un gran error. Yo lo escuchaba eso cuando trabajé en el tema judicial.
Entonces, la alienación tiene que ver cómo influye ese padre o madre que tiene la tuición negativamente sobre sus hijos para generar una mala imagen del otro, del que ya no está. Y luego otro, él pregunta por la fatalidad de algo así, que Claro. igual es un concepto bien complejo y bien fuerte, porque uno puede tomar malas decisiones. Por ejemplo, ir un día de noche a buscar a mis hijos o ir al colegio y sacarlos a la mala, ¿me entiendes o no? Ah, claro. O generar, qué sé yo, una especie de desquite porque la mamá o el papá no me deja verlos, o pensar en empezar con ideas suicidas porque quiero mucho a mis hijos y no tengo la atención de ellos, qué injusta es la vida. Hay que tener mucho ojo, pero por algo la persona nos pregunta ese detalle, que es muy interesante. Mm, Ojo con los procesos mentales de la persona que no ha visto mucho tiempo a sus hijos, por ejemplo, porque empieza y sobre todo cuando uno es un papá o una mamá muy cercano, a pesar de que no haya tenido una buena relación con la madre y se separaron, uno sufre la angustia de separación. ah, Veo a mi hijo crecer, yo conozco el caso de una mujer que a ella le quitaron los hijos y no los ve por un tema judicial hace como 5 años, y sus hijos eran chicos, ahora son adolescentes y no los puede ver por un tema judicial en otra ciudad. mm. Entonces ella, claro, dice, me equivoqué, pero yo era inmadura, pero no me dejan verlo por temas judiciales, ¿me entiendes? Entonces la niña necesita la orientación mía, que soy mujer. Claro, pero El niño necesita un consejo mío también. claro, te quiero agregar algo en esto, fíjate. ¿Qué pasa con, por ejemplo, ya, te voy a poner un ejemplo. Un padre despreocupado, ¿cierto? Que dejó de ir a ver a su hijo, su hija, ¿cierto? Pasa mucho tiempo y después cuando ya es más adulto, cuando ya empieza la edad, ¿cierto? A hacerte reflexionar, dice, chuta, ¿sabes qué? Me quiero acercar. Y ya no es niño, sino que ya es adolescente. También acercarse nuevamente tiene que tener, me imagino, supongo, por eso te lo quiero preguntar, un, ¿cómo decirlo? Un criterio, ¿no? Porque tú nunca te acercaste, no cumpliste, te Claro, tuviste alejaste un periodo que no y estuviste ahora presente. tú quieres acercarte después de muchos años y tú dices, oye, pero ¿cómo llegar a acercarse a la cosa? Porque puede generar también alguna situación mental Claro, es que en esto pueden pasar todo tipo de cosas, ¿me entiendes? Tú Es puedes que, tomar, perdón, es que he visto casos de tipos que se acercan cuando ya incluso son casi adultos, o sea, cuando ya sí, o, 17, 18 y a años, veces los hijos lo rechazan. Ha pasado incluso con los futbolistas famosos, que se acerca el papá cuando es famoso el futbolista y el claro, futbolista ya no quiere nada, si no estuviste nunca, se hizo cargo mi mamá. Hay muchas reacciones, aquí hay una variedad de reacciones, porque también puede ser que la mamá después es muy dura con ese hijo o hija, y no, me voy con mi papá, que no estuvo hace 15 años, que nunca conmigo. ¿Me entiendes o no? claro, También, y después idealizan a ese papá que no estuvo porque la mamá me controla mucho. También pasa eso, que uno escucha claro, que sí. el hijo o la hija se quede con el papá, y el papá se tiene otra relación, tiene otras hijas ya o hijos, y tiene que venir una hermanastra. Son muchas las multiplicidad de situaciones. Lo ideal sería lo más sano posible, lo menos vengativo posible, para que no lleguen a decisiones fatales. Pero después el joven adolescente también toma decisiones. Escuchó de todo cuando era niño o niña, y después viene a tomar decisiones. Lo ideal es que sea una separación dentro de lo más sano posible, porque se genera la parte como más del subconsciente, la parte más oscura del ser humano. ¿Cuántas parejas fueron enamoradas, amorosas en la adolescencia? Claro. Se separan y aparecen la parte del ello que decía Freud, ¿no? Todo el principio del placer, el principio de rabia, viene la venganza, hombres y mujeres. Recuerden, esto es, no tiene que ver con un sexo o con el otro, es neutral, pero aparece la parte, la cloaca del ser humano, ¿no? Entonces hay que tener ojo con eso. Pero muchos niños deciden en la adolescencia. Y a veces, Gonzalo, he escuchado, no deciden lo que uno que los crió quiere. Me voy Claro. con mi mamá, me voy con mi papá, él sí que no me va a controlar, no me va a cuestionar la forma de vestirme ni nada. Y se van. Y muchas mujeres que tuvieron a una hija de 15, 18 años sienten que la hija les falló. Y viene otro proceso Viene la otra parte, Claro, claro. es muy amplio el tema. Ahora, lo último para cerrar este tema, que me parece súper interesante por Sí, lo sí. demás, agradeciendo también la confianza de quien nos Sí, mandó porque el es muy audio, personal la porque pregunta. abre un flanco de varias Sí, aristas. Eh, Esto de repetir el patrón. Un niño, una niña, ¿cierto?, que se ve en una situación así. Independiente de todo este tema del acercamiento, del alejamiento, la venganza, los adultos, etcétera. Y ahí está el mito, ¿no? No, va a ser igual que el padre o que la madre, y va a claro. repetir el patrón, o se puede dar también de que digan, no, yo no quiero ser como pasó con mis padres, yo voy a ser de otra manera. ¿De qué Ah, depende claro. eso? De cómo haya sido un modelo. Ahí se da lo que se llama una situación dicotómica. O imito a mi padre o madre que me abandonó, o no quiero nada seguir el patrón de mi padre o madre que me abandonó. Depende del modelo.
Si mi padre que me abandonó es alcoholizado, yo no quiero seguir ese lobija ese Claro. en la calle. Pero si un padre consciente, muy preocupado, pero no me dejaban verlo, yo también quiero ser como él, o al revés, ¿me entiendes? Mm. Es una situación dicotómica donde el joven o la joven le sigue de acuerdo a su sistema de creencia y a la imagen que tiene de aquel que lo está presente. Es como, a mí me pasa de repente cuando hay mujeres muy jóvenes, de 25 años, y están con un novio de 48 años. Y ellas me dicen, no es que lo diga uno como psicólogo, es que yo no tuve padre, me dicen. O me gusta porque es el padre que me faltó. Las mujeres dicen Ah, eso. así Pues dicen, como la no, Electra, siempre ¿no? nos dicen, no, si el psicólogo, no, no es así. Yo atiendo a muchas mujeres que me dicen, yo he tenido 3 pololos y son todas sobre 15, 18, 20 años más que yo. No, porque Wow. yo tengo 30 y para mí un joven de 30 es un cabro chico, un inmaduro, pero no uno de 45, no uno de 52. Y tú dices, ¿cómo una chica va a querer andar con alguien que puede ser su papá? Y hay muchos casos. Y generalmente te dicen que yo no tuve papá, o mi papá fue agresivo y él me consiente en todo, es como un papá para mí. Eso lo he escuchado mucho. No es algo que inventamos nosotros los terapeutas, algo que dicen mujeres que requieren un compañero de mayor edad, de mayor madurez, y a veces se da esta coincidencia de que el papá que tuvieron o estuvo ausente o murió joven, el papá, Ah, o claro. se le idealizó porque era muy regalón del papá o regalona del padre, y luego quieren tener un hombre maduro que las regalonee. Eso lo escucho mucho en terapia, Gonzalo. Mira, y se ha dado como tendencia también, ¿ah? Y es raro al revés, que sea un hombre joven con una mujer de 20 años más, no sea poco. Creo que una vez atendí un caso así. Todos quieren como la mujer joven, ¿me entiendes? Pero la Claro. mujer quiere el hombre no joven, quiere el hombre maduro. Tiene que ver con la madurez, a lo mejor Sí, sí, también sí, entre hay hombres y muchos mujeres. Es factores ahí, muy... pequeños microfactores que influyen en esta decisión. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, una pregunta más para este bloque. Hola Alexis, mi marido quedó cesante hace varios meses. Desde entonces está muy distinto. Se encierra, está irritable, no quiere hablar del tema porque dice que se siente fracasado. Quiero ayudarlo, pero cada vez que lo intento o intento conversar, termina enojándose conmigo, dice. ¿Cómo puedo acercarme a él sin hacerlo sentir peor? Nos pregunta una amiga acá. Bueno, son los síntomas del cesante, ¿no? La irritación, la sensación de no tener una validez frente a lo laboral. Hay que ver cómo se fue, si lo echaron, si tomó la decisión, si era mucho tiempo, ¿me entiendes? Mm, A cualquiera nos puede pasar que hay una especie de autoestima laboral. Cuando yo me siento inútil después y ando irritable, es muy común. El ser humano tiene reacciones, el cerebro tiene reacciones mm. frente a las situaciones de la mente. Es muy complejo. Lo ideal es cuando encuentre trabajo. Así de simple. Cuando encuentre Pero trabajo de cuesta de nuevo, repente, po. cuesta mucho, pero ahí va a cambiar eso. Mm, ¿Entiendes? Y después uno, lo que siempre decimos, después, no, si nunca fui irritable. Después uno niega el claro. efecto que no. Pero en el Pero caso de ahora, ella, ¿qué puede mucha hacer? paciencia. ¿Acercarse, no No, acercarse, darle su espacio? acercarse, pero como estratégicamente. No insistir tanto, no preguntarle tanto. Muchos me dicen que me pasa preguntando lo mismo, me dicen, Mm, pero todo el día con la misma cosa. Ser un poquito más tener un poco más de tino, no acercarse tanto y saber que si le está pasando eso y le pasara a ella, estaría igual, seguramente, también claro. estaría irritable. Empatizar con él, tratar de acercarse con mucha cautela y no insistir siempre en el mismo tema, que eso satura al que está hipersensible a irritarse. Mm. De nuevo, lo mismo, si estoy sin Va, hay trabajo. gente que se enoja diciéndole, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y como Y, que te viene así, déjame en y es paz. peor, ¿me entiendes? No me Claro. pregunte. Entonces, no le pregunten, es tan simple como eso. Y seguramente va a haber insomnio, o seguramente va a empezar a fumar, o va a beber un poco más, o va a tener algún consumo de algo, ¿me Mm, entiendes? O no, va a salir a caminar de noche, en fin, va a tener una conducta nueva, es muy común eso. Pero cuando encuentre trabajo, esos síntomas se van a aplacar. regular, Claro. claro. Tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos a través de la pantalla de UCB Televisión y también a través de la señal de UCB Radio, junto a ustedes en el Psicólogo de Todos. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso con más del Psicólogo de Todos a través de las pantallas de UCB Televisión, señales abiertas en gran parte de nuestro país, también en cable operadores, GTD, Zapping TV, BTR, Movistar TV y, por supuesto, también a través de la señal de UCB Radio en el capítulo estreno a las 10 de la mañana, de 10 a 11, estamos en vivo y las repeticiones, les recuerdo, estamos a las 21 horas los jueves y los días sábado a las 16 horas junto a Alexis Sarmiento, el psicólogo de todos. Alexis, vamos de inmediato con otra pregunta que tenemos que nos Bueno. llegó de audio a esta hora para ti. Escuchemos. Hola Gonzalo, buenos días. Hugo por acá. Saludos a
psicólogo de todos. Mira, estaba poniendo mucha atención con respecto al ejemplo al caso que puso una mamá de su hija adolescente embarazada. Mi opinión al respecto tiene mucho, concuerdo mucho con el análisis que se le están haciendo al tema, que parte de la falta de cuidado a los padres, que obviamente no existe, porque en esa condición están asociadas a ellos mismos, padres que generan ese tipo de, no todos por supuesto, ese tipo de cultura en las muchachas. Voy directamente al tema de la música basura, donde las muchachas exhiben su cuerpo excesivamente, usando ropa, si es que algunas la usan, con 0 grados, bajo cero, donde salen de un... Voy a poner el ejemplo bien directo. Yo vivo acá en el sector alto de Viña del Mar, donde existe un club deportivo, sede social y de todo, donde todos los fines de semana se produce ese tipo de música basura que le llamo yo. Donde las muchachas están bailando de una forma que es muy atrevida, muy insinuante. No vamos a decir que con los muchachos que bailan van a tomar conciencia que eso es cultura. Ellos van a tomar que es un acto sexual. Las muchachas se desenfrenan, hay alcohol de por medio, también gritos por aquí y por allá, y salen a la calle y ahí se pegan los atraques, se hace todo lo que tienen que hacer. Llegar a vergüenza ajena a mirar eso, el espectáculo que se produce ahí, y eso está sucediendo, yo lo atribuyo directamente a la falta de educación, porque esta música, por ejemplo, que es la que lleva más que nada eso, está ya presente en nuestro país y en todo el mundo ya hace más de 10, 15 años y tal vez más. Y los padres de estos muchachos, insisto, no todos, de estos muchachos de esta generación, hicieron lo mismo. Esa música ya estaba, y yo tengo 70 años y lo vengo viviendo desde el barrio de Bellavista para acá, cuando recién se empezó a instaurar en las partes más populares. Ya llegamos a barrio de Bellavista, barrio Suecia y así para arriba en Santiago. Y el baile empezó a tomar características sexuales. No directamente, pero sí la insinuación era evidente. Y esos muchachos que hacían eso tenían en esa época 15, 16, 17 años y ahora son papás de estos niños que están haciendo lo mismo. Entonces ellos lo ven como normal. Por eso no existe el cuidado, la preocupación. No, total, es la música de moda. Pero las consecuencias están directamente asociadas a su vestimenta, a su baile, a las influencias que existen con respecto a ese tipo de artistas urbanos, a ese tipo de basura que existe. Me van a perdonar los verdaderos artistas y los que lo hacen con buena intención, pero para mí, personalmente, de ahí viene la raíz del problema. Y ha crecido enormemente el problema de los adolescentes con embarazos precoces en los colegios, en las poblaciones y en la parte donde la falta de la cultura, la enseñanza y la despreocupación, por decirlo estatal, el apoyo, cero, no existe. En los colegios, ni hablar, no se habla. Y si se habla, los muchachos se ríen, no están en clase o no toman atención, no, si es parte de lo que ellos aprendieron, de dónde vienen sus padres. Que tengan un buen día, saludos al psicólogo, a ustedes y a toda la comunidad de UCB Radio. Chao, gracias. Muchas gracias, Hugo. Buen aporte el que hace Hugo. Que hace un análisis bien aterrizado de lo que él ve. Y que yo te agrego a eso, fíjate, claro, pues la música basura por un lado, que dice él, ¿cierto? Las letras de las canciones hoy día de la música urbana, que es moda, ¿cierto? Pero por otro lado también el acceso que hay a cosas que antes no era tan fácil acceder, por el porno, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Hoy día están los computadores. Y nuevas drogas que estimulan también la cabeza. Drogas, el tusi, etcétera. Entonces, cuesta más generar, digamos, una suerte de protección frente a tanto estímulo que está fuera de nuestro alcance, quizá, porque también lo que tú decías, pues, cortarle internet al cabro hoy día significa rebeldía probablemente. Entonces, claro, y te ataque incluso, el ataque al padre, a la madre. Claro. Es complejo. Bueno, rescato algo de lo que dice el amigo que nos está viendo y escuchando, de que los padres de los jóvenes de hoy son los mismos que hace 15, 20 años bailaban otro tipo de música. El baile de la botella. El baile del perrito, la botella. El perrito, claro. Ahí en barrio Bellavista, ahora Suecia, en Santiago, tiene razón.
entonces son mucho más permisivos porque no lo ven como algo negativo seguramente. Claro, yo me pregunto si ese padre, joven o madre, viera a su hija cómo baila ahora ahí contra el muro en la oscuridad, ¿me entiendes? Claro. Si lo viera, si no es solamente una cosa de salir con una minifalda, si todo lo que implica ese juego. ¿Sabes qué me acordaba estoy leyendo a un canalizador de Oriente llamado Ramatiz, y él decía que el planeta Tierra en algún momento va a llegar a esta especie de primitivismo y se va a ver en la música de los jóvenes la hipersexualidad. Él lo hablaba hace Es como, como involucionar un claro, poco, como ¿no? 50 años atrás estaba leyendo un libro, un canalizador. Dice, los bailes que tienen que ver con lo sensorial, como volver a la parte animal, que tiene que ver con el celo, esa época de celo, ¿no? El Claro. primitivismo y la hipersexualidad. Y dice algo muy interesante, llegando al fondo del pozo. Mira qué interesante. Los jóvenes van a llegar a Mm, eso. Eso es un libro que tengo de hace 50 años, un canalizador explica, Ramatiz. Y tiene que ver con lo que dice el señor. Estamos llegando a una cosa como mucho más si se quiere, mucho más como de la época más de los impulsos sexuales. claro. Eso es lo Mm, que se valía, si lo miramos desde la metafísica, desde los chakras bajos. El placer está en los chakras bajos, no la cosa romántica. mm. Yo me acuerdo cuando era más joven, escuchábamos, no sé, pues, Soda Stereo, y era como, Trátame suavemente, era súper romántico, todo, me acuerdo. O tus viejas cartas, ¿no? Esas cosas Claro. como enanos verdes. Ponle eso a uno de los chicos ahora, tus viejas cartas, te lo tira por la cabeza. Sí, no, que fome, claro. Qué fome, ¿me entiendes? Entonces ha cambiado mucho, pero tiene razón el señor en que los padres de estos jóvenes de hoy, de 15, 20 o más años, también vivieron la primera pincelada de este baile del Mm, perrito, de esta cosa hipersexualidad. Y como dice Ramatiz, estamos llegando al fondo del pozo. claro. Son temas, ¿ah? Son temas que sin duda dan para una larga Tremendos temas, discusión. sí. Mira, hablando de aquí preadolescencia, ¿ah? Buenos días, tengo una hija de 12 años, me dicen acá. Después de cambiarse de colegio, empezó a decir que no quiere ir porque nadie la quiere y que todos sus compañeros son mejores que ella. Como mamá, dice, me preocupa mucho, pero cuando le pregunto qué pasa, me dice que nada. Que ese también es un tema muy común en los adolescentes hoy día. ¿Eh? Sí. ¿Qué te pasa? Nada. La pregunta, ¿cómo puedo saber si está sufriendo algún problema de adaptación o es algo más serio? La respuesta de la hija lo dice todo. El nada. Hay Nada. algo muy serio. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, gracias. No me molesten más. Claro, porque si no quiero ir al colegio, saquen una fórmula, el mínimo común denominador, ¿no? No quiero ir al colegio y hago la raya y sin embargo lo divido por nada, entonces está pasando mucho. Nada, claro. ¿Me entiendes? ¿No? Como al revés, claro. Claro, es al revés, porque es diferente. Sí, no quiero porque se burlan, porque me hacen bullying, porque soy diferente, porque soy feíto, porque soy feíta. Y yo hago una concordancia entre mi conducta de no ir y mi discurso. Mm, Pero lo que está haciendo ella es negar, o una porque no la acepta, o una porque no quiere que se metan los padres. Entonces, nada, no ah, se metan porque me da más vergüenza que vaya mi mamá como niña chica que va a la mamá a reclamar. Y es muy probable que haya una baja autoestima acá. Yo recomiendo que haya una conversación más profunda y cambiar esta frase del nada, esta palabra del nada, por mucho mamá o mucho papá lo que está pasando. Pero aquí seguramente se siente diferente o hay una cosa con el aspecto físico o a lo mejor es mucho más tranquila, pero seguramente no está teniendo una buena inserción en el grupo. Lo que siempre hablamos que los adolescentes funcionan mucho la integración de grupo. Yo mm. soy de los chicos malos, yo soy el rapero, yo soy el que mueve droga, lo Que que sea. influencia, Yo digamos, soy ¿no? yo soy De el de alguna buena forma. pinta, entonces todas las chicas detrás mío. Siempre los jóvenes tienen un modelo y nadie quiere quedarse afuera. Es muy probable que ella esté fuera de algún tipo de grupo que ella quiere y que haya una baja autoestima. Yo recomiendo diálogo, tratar de abrir ese nada y ver qué está pasando en su interior. Tenemos este otro mensaje de audio para ti, Alexis. Estimados, espero que tengan un gran día. Y bueno, mi siguiente pregunta va ligada al área deportiva. Bueno, hace muchos años atrás me tocó ser cadete de un gran club deportivo de la quinta región y teniendo conocimiento que Alexis Sarmiento fue un distinguido psicólogo deportivo de Santiago Wander y de varios jugadores de distintos clubes de la zona, mi pregunta va ligada a cómo debe ir el refuerzo, en este caso como entrenador, al jugador que está a un paso del profesionalismo. Me tocó vivir hace 20 años atrás con distintos entrenadores esa filosofía a veces grotesca, del garabato, del refuerzo de la forma más densa, que muchas veces, y a mis compañeros y también a manera personal, no me gustaba y por ahí me desmotivaba como jugador. Ahora ya más de grande y también en el área de la dirección, de poder enseñar a los jugadores,
me ha tocado conocer la parte más sutil de un refuerzo positivo, que no lo viví hace 20 años, me tocó muy pocas veces poder transitarlo. Y considero, a manera personal, que es muy bueno para un jugador porque le da las herramientas para que se pueda seguir superando. Pero igual te quería preguntar, Alexis, con tu conocimiento y con tu experiencia, ¿qué será lo mejor para poder llegar a un jugador? ¿Seguir con esa filosofía antigua de los garabatos, de la forma vulgar a veces, densa, como para que pueda despertar el jugador? ¿O mantener y cambiar un poco esa filosofía que hay en muchos clubes de llegar de forma más sutil al jugador para que pueda despertar en él la motivación y las ganas de seguir entrenando, de seguir mejorándose? De todas formas, te lo quiero preguntar a ti, que tú eres el experto, y desde ya agradecerle por este espacio que nos brindan. Un gran abrazo a todos y quedo atento. Qué interesante pregunta, muchas gracias. Tremenda pregunta Sí, pues. para los deportistas que lo escuchan. Mira, él tiene razón. Dice que hace 20 años atrás usaba esta filosofía grotesca del garabato y todo eso. Yo he atendido a varios jugadores de fútbol profesional y yo también alguna vez participé de un equipo profesional siendo niño. Y claro, se tiene la escuela antigua de si te equivocas, te insultan, o si te equivocas, mira, el mal, como el mal ejemplo frente a los demás. Y hay muchos jóvenes que no reaccionan bien frente a eso. Yo hablaba con un exjugador que me decía, joven, de un equipo profesional, que cuando iba llegando en la micro al lugar de entrenamiento, se tomaba la cabeza de nuevo, voy a tener que soportar a estos viejos que me gritan, que me insultan. ¿Me A pesar entiendes? que le gusta la actividad. Le claro. gusta, pero dice cuando iba llegando y estaba a un par de cuadras del lugar de entrenamiento, le venía la asociación incluso de las calles, del lugar donde va pasando el microbús, de lo que va a tener que enfrentar. Entonces, en vez de decirle, te equivocaste, vamos a corregir, mira, tal por cuadra, no, te equivocaste. Y eso me lo han dicho varios jugadores. Qué potente. Y es fuerte, Gonzalo, yo lo viví. Y la burla, y a veces hacen que los otros se rían de ti. Entonces Son palabras te equivocaste. afiladas, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque muchos entrenadores son exfutbolistas. Y ellos usan lo que ellos aprendieron cuando ellos, 20, 30 años atrás, eran jugadores jóvenes. Es la escuela que viene como traspasándose de generación en generación. ¿Me entiendes? Nah. Lo que yo tuve la posibilidad de entrenar con Clavo Godoy. Clavito Godoy alguna vez fue muy caballero, Clavito, aquella vez con nosotros. 1 o 2 entrenamientos. Nos dirigió un partido. Él fue muy caballero. Pero él tenía esa escuela que él decía, no con nosotros, porque después supe cómo trabajar, tocarle la fibra interna al jugador. ¿Me entiendes? Todo tu mamá, que no sé qué, tu señora, para que el jugador se moleste, se caliente y salga como a enfrentar al contrario con toda esa rabia. Y ese es el error. Esa es la escuela que tú no le puedes sacar a los entrenadores antiguos. Si así me enseñaron a mí, así funciona la cosa. O alguien me decía una vez cuando trabajé como psicólogo deportivo, ¿y usted quiere que le diga al jugador, mire, mijito, se equivocó? No estamos diciendo una cosa tan infantil, no así como el extremo tonto, no, una cosa técnica. Te equivocaste, pero vamos a mejorar este ejercicio. Te equivocaste, vamos a reforzar, vamos a entrenar varias veces el mismo error. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo el auditor, el espectador, de que ahora lo que se requiere, Gonzalo, es el refuerzo positivo. Tú puedes ser un buen arquero, un buen lateral, un buen delantero y te equivocas de repente y te equivocas mucho en un área de tu desempeño, entonces lo vamos a trabajar. Yo te digo, mira, este es tu error, vamos a trabajar la pierna izquierda, ¿me entiendes o no? Cosa que tú vengas de entrenamiento con Gal y tú notes que vas avanzando. Es diferente que, mira, weón, de nuevo, ¿me entiendes? Claro. Porque yo conocí jugadores que dejaron de ir porque no soportaron más los gritos y los insultos. Me pasó, yo quise aprender karate y el sensei era bien violento, digamos, para... Y más intimida, si eras niño o jovencito, uno se asusta, ¿me entiendes o no? No, y te insulta con... Así con garabato, con fuerza. Claro, me acuerdo que estaba ahí en el sector de la avenida Valparaíso. Hoy día hay un pub en el lugar. Sí, de hecho la academia desapareció, ya no existe. Y no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero yo tenía las ganas de aprender, estaba muy de moda las tortugas ninja, que eso, entonces uno como que quería aprender artes marciales, qué sé yo, la defensa personal. Verdad, las tortugas ninja, ¿verdad? Entonces, pero el sensei era como, no, tal por cual, qué sé yo, o guatón, qué sé yo, te insultaba. Entonces, dejé de ir. Exactamente, eso es lo que a pesar que me gustaba. Un buen deportista deja de ir. Sí, ¿para qué iba a seguir yendo si me estaban insultando? O sea... Tiene esa escuela. A mí me pasó también. Y yo después en la casa no lo contaba. Porque me preguntaban, ¿cómo te fue el entrenamiento? Yo no decía todos los gritos o cuando humillaban a algún compañero.
¿me entiendes? Porque Mm. todos éramos buenos en cierto puesto, pero teníamos algunas falencias que mejorar. Pero no hay cómo cambiarles eso, porque yo estaba en reunión, una vez me decía un club, haga una reunión con los entrenadores para que usted corrija eso. Es que no voy a corregir 40, 50 años así, o todo lo que ellos quieren, como dicen, porque a mí me entrenó tal entrenador hace Claro. 30 años, y que tú das una charla para los entrenadores y no iban. Ah, O no iban claro. porque no les interesa, porque el psicólogo no estoy nada loco, como te dicen los jugadores, no, yo no estoy loco. Y lo otro, no, yo no me voy a sentar al lado de ese otro que es compañero mío. Ese me cae mal. Habían como cuestiones, como rivalidad entre ellos. Más claro. Era muy difícil. Así que lo que yo recomiendo al amigo es la nueva forma de entrenar, como se hace en Europa, con psicólogos deportivos. No se trata como, mire, mijito, no es eso. Es técnicamente enseñarle al jugador. Te equivocas, vamos a trabajar en el error, para que tú mejores en lo que tú hacías, por ejemplo, Claro. y que tengas ganas de ir a entrenar. Que tu entrenador sea tu amigo, que te exija, pero técnicamente, sin groserías. Y eso yo creo que van a tener que pasar varias generaciones, Gonzalo, a lo mejor los equipos Cambio de cultura. más grandes, cambiar lo cultural, porque yo alguna vez estuve en Europa y hice un poco de deporte en un país y allá no nos trataban así los entrenadores, Mm. eran súper educados, te escuchaban, si llegabas triste, se sentaban un ratito a hablar contigo, acá se reían. Y lo otro, lo último, que lo hablé una vez con un jugador, en los equipos de fútbol y en las cárceles donde se ponen los mejores sobrenombres, Gonzalo, tienen una habilidad para ponerte un Uy, apodo claro. en las cárceles, yo trabajé en la cárcel, es un ingenio, y en el fútbol, el primer día te bautizan. ¿Qué te va a decir? Guata de lápiz, Claro. el no sé cuánto. Y tiene una habilidad para que uno se reía mucho. Y me lo decía Juan, tiene razón. Yo lo que escuché en las cárceles, pero el primer día te ponen un apodo y te bautizan para siempre. Oye, y de hecho acá tengo una pregunta que tiene que ver con lo mismo, con el tema de los sobrenombres. Dice, buenos días, Alexis. He estado escuchando el programa, dice, y ya que están hablando de temas que afectan a los adolescentes, quiero hablar del bullying silencioso. El bullying silencioso es cuando te ponen un sobrenombre. Claro. Antes era mucho más simple. Hoy día ya hay una condena social en algunos sobrenombres. Por ejemplo, tratar a alguien de negro, Claro. ¿cierto? Claro, negro, tratar a otra persona como el peludo, por ejemplo. Pero hoy día hay algo que está ocurriendo incluso con los adultos, que es la gordofobia, dice. Tratar a alguien de guatón y decirle, oye, que estáis gordo. O bien, oye, guatón tal por cual, dice, claro. Claro. ¿Cierto? O compararlo con un animal como el chancho. Son heridas profundas que dejan, que quedan en el alma, dice, y que mucha gente no se da cuenta y que la tira como talla, como si fuera algo simple. La obesidad es algo más común de lo que se cree y es muy doloroso cuando se trata así a una persona. Y lo hablo no solamente con niños, sino también con adultos. Gracias por el espacio, dice. Sí, bien, tiene razón la persona que lo escribe. Está muy común eso, a propósito. Y Yo he visto gente, oye, guatón, tal por cual, y son gallos gordos, o sea, es como que, sí. con qué cara, así como que hay tejado de vidrio, digamos, ¿no? Cuando uno tiene un apodo muy doloroso o que te marca la infancia, eso puede repercutir 30, 40 años después. Yo he atendido gente de 50 años que tenía un sobrenombre, el chanchito, Porky, no sé cuando el chico, el negrito, la negrita, y están súper enrabiados, Gonzalo. El que fue objeto de la burla fue como, dejó una huella para siempre. Y no quieren saber nada con el colegio, con eso. Yo no me junto con eso, hicieron un grupo de WhatsApp, yo no participo. Desgraciado. Yo he escuchado cosas así, gente que fue objeto, uno no sabe, uno se puede reír, pero no sabe el daño que le hace si la persona es muy sensible, ¿me entiendes? Yo no voy a contar ahora unos apodos muy graciosos que habían, pero son muy hirientes también, Sí, claro. medio sexuales, qué sé yo, porque tiene la nariz desviada, porque tal cosa te pasa con la oreja, por ejemplo. Ahora he escuchado a un señor famoso de televisión que decía que siempre se dejó el pelo largo. Y el pelo largo, y fue al servicio militar y le cortaron. Y aparecieron dos orejas grandes. Es decir, le molestaban como orejón, Dumbo. Y entonces, apenas fue adolescente, se dejó crecer esta parte y disfrazaba la oreja. Y cuando fue al servicio, lo operaron y se dio cuenta. Y volvieron todas las fantasías y todos los sobrenombres sobre él. Claro. Y lleno de rabia, un señor conocido. Entonces, hay que evitar eso porque los chicos son muy crueles y no se dan cuenta del daño que hacen a la persona. Pero desde la casa, tiene que haber una orientación ahí Tiene que para haber no una ofender a alguien, ¿no? Pero la orientación para, no solamente para el afectado, para el irónico, el El burlesco. irónico, claro. Porque siempre en un curso hay un chistoso o dos chistosos que tienen una habilidad para poner sobrenombre y no entendiendo la cualidad, una habilidad pero mayor. Uno está esperando el chiste del de ataque, el profe, o a los profes también. Le ponen sobrenombres muy hirientes también. Sí. Por eso eres hombre y mujer y eso no es justo, no es grato. No te gustaría que te lo hicieran a ti. Entonces, eso deja una secuela a largo plazo. Yo tengo hay un apodo muy simpático, un amigo mío que a veces nos escribe, Ruperto Rojas, que un día en Wander llegó vestido con polerón café,
pantalón ancho, bermuda café, un cinturón café, a entrenar como arquero, y el entrenador le dijo, mira cómo parecís cazador. Han pasado 40 años y le dicen cazador. Claro. Esos cazadores del bosque. Claro, Él lo toma con humor. pero es distinto eso, Pero claro. es la habilidad para los Pero fíjate sobrenombres. que cuando yo estaba en la media, en el colegio, me acuerdo que teníamos un profe. Fíjate lo que te voy a decir, o sea, la crueldad estaba de los estudiantes a los profes también. Y hay un profe que le decían el chirigüe, porque es un pájaro negro chico y feo el chirigüe, entonces le pusieron chirigüe por eso. Y estábamos hablando de un bullying que le hacían los estudiantes al profe. Pero el profe escuchaba porque ese no sabe. El a profe veces sabe la sabía que espalda. todos le decían chirigüe. ¿Viste? Y eso puede ser doloroso también. Y claro. Hay un respeto hacia el profe. Y yo conocí a una profesora que tenía los hombros así, le decían la balanza. ¿Me entiendes? Entonces, el ingenio. Claro. Oye, antes que se nos vaya, bueno, gracias por las preguntas, muy buenas Sí, muchas preguntas gracias, también. sí, pues. Pero ojalá cambie la psicología deportiva también y que se eduque con nuevos profesionales, que no usen el garabato, que no usen el sobrenombre y que usen los refuerzos positivos, lo que dice la psicología Claro. deportiva, y dejar atrás esa escuela antigua del garabato. O si tú te caes, afeminado, todo se Sí, rellena, la sí, niña. claro. Y todo te afeminan, es una cuestión increíble. Sí. Antes de darte la pasada, mira, que dice, hay sobrenombres que parecen inclusos, dice, refuerzos positivos, pero a la larga igual afectan. A mi cuñado le dicen el Diuca de Oro, dice. Pero igual al final trae problemas, dice. Bueno, yo escuché un señor de 50 y tantos años que nació con un tajo en la ceja, aquí entre los pelitos de la ceja. ¿Y sabes cómo le decían en la infancia? ¿Ah? Te vas a reír, se van a reír. El cara de vagina. Y tiene 45 años. Me dijo, ríase lo vale, si es gracioso. Claro. Me dijo, ríase, me dijo. En terapia. Pasa. Pero hasta ahora digo, porque nací con un tajo acá. Claro, trajo El ingenio, los chicos. el ingenio. Y Gonzalo, Teníamos quisiera un leer mensaje, algo sí. de Con Barbalá, que nos llegó un mensaje hace unos programas anteriores del profesor, justamente el profesor Sergio Rojas del Liceo Eduardo de la Barra, ya está jubilado. Dice un saludo para ambos, felicitaciones por la cordialidad con la que hacen el programa. Muchas gracias. Desde Con Barbalá, con nostalgia por Viña del Mar, Sergio Rojas, profesor de historia, uno de mis grandes profesores que escucha y ve nuestro programa desde el norte. Dice, a propósito de la pregunta de qué hacer para tranquilizar a un niño inquieto, hiperinquieto, la valeriana junto con el agua del Carmen es muy efectiva, lo hablamos en un programa anterior. Yo tomo por años esas hierbas de cuando trabajaba para tener templados los nervios. Y hoy me agrega, las hierbas son una caja donde vienen valeriana, melisa, pasiflora. También pueden usar extracto de valeriana o puede ser la raíz de la valeriana. Una pequeña parte es muy fuerte y tiene un olor muy particular. Se le echa agua hirviendo, dice, se deja reposar unos minutos para luego beberla durante el día. Si es mucha la tensión nerviosa, se puede combinar 15 gotas de valeriana con 15 de agua del Carmen. Está probada la efectividad y no genera adicción. Es un Mira. aporte del profesor Sergio Rojas, porque hemos hablado cuando dice, ¿qué le doy a mi hijo que Claro. anda nervioso? Use medicamentos como la valeriana naturales. Sé que no todo le hace el efecto que uno espera. Son efectos suaves, pero no tiene contraindicación. Es mejor esto a tomar un químico. No, muy buen dato, ¿ah? Y es una buen persona dato. que sabe, él sabe de esto. Profesor Sergio Rojas, un saludo. Está con Barbalá para su esposa, para su hija, un muy buen profesor, que también conoce mucho el tema ufológico. Dice que se ven muchas naves por allá en Con Barbalá. Ah, claro. Cerro. Pues, Le gusta muy ese buena tema, vista. profesor Sergio. Un abrazo a Sergio Rojas, profesor ahí. Alex, estamos llegando al final, se nos acaba el tiempo. ¿Algún aviso, algún anuncio? Bueno, muy buen programa, salió muy Oye, buenas sí. preguntas hoy día, muy interesante. Sí, el aviso para el 5 de septiembre, vamos a hacer un nuevo seminario, pero ahora en Viña del Mar. Seminario de la terapia de vidas pasadas, están todos invitados a participar, se abrieron las inscripciones, ya hay gente inscrita, y pueden entrar por regresioneschile.sarmiento, Instagram, regresioneschile.sarmiento, si lo anotan por ahí, para que puedan preguntar. Hay una persona que coordina, va a ser todo el día sábado 5 de septiembre, de la mañana hasta la tarde, 2 jornadas, es muy potente. Ya estuve en Calama, en Serena, Santa Cruz. Saludo para los amigos de esas ciudades también. Así que sábado 5 de septiembre en Viña del Mar, Gonzalo, todos invitados a participar. Queremos agradecer a la gente que nos ha estado viendo a través de la señal de UCB Televisión. Estamos en Santiago, estamos en Rancagua, señales abiertas, estamos en Temuco, estamos en La Serena, en Puerto Montt, en Antofagasta, en Concepción y también en el Gran Valparaíso, y por cierto también a través de los cable operadores VTR, Zapping TV, GTD y también Movistar TV, para que usted nos busque también y solicítelo a su cable operador UCB Televisión, el primer canal de Chile desde 1957, junto a la familia chilena. Será hasta la próxima semana, Alexis. Así será y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, gracias.